Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. Momento de hablar de salud junto al doctor Roberto Simioli, a quien le decimos muy buenos días, y vamos a hablar hoy sobre ébola. Doctor, buenos días, bienvenido. Buen día, los saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, y vamos a hablar hoy del tema ébola, doctor, sobre este virus, y usted me comentará de qué se trata. Bueno, el virus ébola fundamentalmente está localizado en países del África, en particular en la zona de Occidente. Es más, el brote que en este momento de alguna forma se está como descontrolando, el hecho está que estamos en emergencia sanitaria internacional a instancias de la OPS y la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, que de alguna forma se encarga de la salud en toda América, y de la propia OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que obviamente lo hace a nivel mundial, a través de lo que se conoce como Reglamento Sanitario Internacional, por el cual se planteó esta situación de emergencia para todos los países, obviamente, que están en el planeta. No porque vayamos a tener un caso de enfermedad por virus ébola autóctono, sino fundamentalmente por lo que siempre decimos con respecto a estas enfermedades que para nosotros son exóticas, no son obviamente de esta zona, y que de alguna forma representan un problema, como yo lo han representado para Estados Unidos, para España, entre otros, claro, donde han vuelto obviamente gente enferma, obviamente del propio país. Uh-huh. Y entonces, de alguna forma, esta posibilidad estaría dada en particular a través de los traslados aéreos y fundamentalmente de gente que pueda venir de esa zona o que haya estado en contacto por ahí en países donde está esta gente enferma, y obviamente ese contacto, porque es una enfermedad fundamentalmente que se transmite por contacto y por contacto con fluidos biológicos. Ajá. Y esto quiere decir que, bueno, obviamente está en riesgo cualquier fluido biológico de nuestro organismo, digo, desde la sangre, pasando por el sudor. El hecho está que hacer una enfermedad de transmisión por contacto, el solo hecho de tocar, por ejemplo, fomites, o sea, objetos inanimados, claro, que una persona en una segunda instancia toque esos mismos objetos, esa puede ser la forma de transmisión. Ni que decir con respecto al tema del manejo de cadáveres, donde obviamente que hay ranas normas de seguridad, como se lo hace con cualquier manipulación de cadáveres, pero en particular cuando tenemos ese antecedente epidemiológico de que viene de una zona donde obviamente circula el virus y produce enfermedad, como uh-huh, los 4 países que en este momento están comprometidos, como Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Guinea. Bueno, obviamente tenemos que ser cuidadosos, en particular cuando está ese antecedente epidemiológico. Claro. De venir de esa zona endémica o de haber estado en contacto en otros países con enfermos, y por otro lado el tema de un viaje internacional. Sudamérica, salvo Brasil, tiene vuelos a Sudáfrica, pero no hay vuelos que se realicen a esta zona de África Occidental. Pero bueno, todos sabemos que hay vuelos que escalas y obviamente hay gente que anda por el mundo. Claro, gente que va migrando por diversos aeropuertos también. Negocios, turismo, por nombrar dos de las actividades que de alguna forma desarrollamos los humanos. Claro. Y obviamente todo el tema de los vuelos hoy por hoy es la preocupación por lo que se ha declarado esta emergencia sanitaria internacional. Uh-huh. Siendo en particular a cómo se manifiesta esta enfermedad.
La enfermedad es transmitida en particular por primates no humanos, fundamentalmente monos, gorilas, chimpancés, y que estos, además de enfermar, también pueden morir, como lo hacen los primates humanos, los seres humanos en particular. Y también otra forma de transmisión es a través de las excretas de los murciélagos, y eso en particular para gente que pueda ingresar en área endémica donde está circulando el virus a cavernas o a minas subterráneas. Claro. Y obviamente hay murciélagos y estas excretas, obviamente al ponerse en contacto con la persona, ni que decir si hay alguna solución de continuidad en la piel, bueno, puede ingresar a través de una leve escoriación. Entonces, la importancia en particular es tratar de tomar las normas de seguridad, y en particular con respecto al personal de salud, y esto debería hacerse con todo proceso febril, donde un paciente debe ser asistido, sobre todo luego de un viaje. Más, los aeropuertos tienen plan de contingencia ante esta eventualidad para eventualmente hacer aislamiento y que se cumpla la cuarentena, que es el periodo de incubación que va de 2 a 21 días, o sea que hasta 3 semanas había que tener en observación a una persona que viene, por ejemplo, de zona endémica. Y esta enfermedad es una fiebre hemorrágica. Esto se manifiesta en particular al principio con fiebre, seguido de un cuadro gripal con dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, entre otros. Después, un elemento muy orientador es que haya manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, y ni que decir si aparece erupción, y mucho más si aparecen manifestaciones hemorrágicas tanto a nivel de piel como de mucosa. Es más, esto es una enfermedad que puede llegar a producir una diseminación sistémica en nuestro organismo. Claro. Y lleva a lo que se conoce como falla multiorgánica. El virus produce una endotelitis vascular, una inflamación de la íntima de los vasos, de las arterias en particular, y esto obviamente hace que cualquiera de estos vasos vayan por todo el organismo a distintos aparatos y sistemas. Claro. Hígado, riñón, pulmón, cerebro, así que de ahí que el próximo paso, si esto se disemina, pase a ser una falla multiorgánica, el paciente entra en shock y obviamente pueda llegar a morir, como ya hay más de 1000 muertos en la zona endémica, inclusive algunos que han salido de la propia zona endémica. Otra cosa importante con respecto a esto es que la enfermedad no tiene tratamiento específico, solamente tratamiento de sostén, hidratar, reponer sangre, o sea, todo lo que sea de alguna forma medida de sostén para que este paciente pueda sobrellevar esta etapa crítica de la enfermedad, y por otro lado tampoco es una enfermedad que tenga vacuna. La otra cosa importante es que no es una enfermedad nueva. Esta enfermedad ya fue descrita en el año 1976, o sea que vamos camino de los 38 años de conocerse esta enfermedad, y ya ha habido, con este es el 14º brote que se produce en África, y de alguna forma seguramente el más descontrolado. Y otra vez insistimos con respecto al tema de que obviamente en Argentina no hay casos por suerte, esperemos que no lo vaya a haber, pero sí estar atento por este tema que planteaba en referencia a los viajes internacionales, y que puede venir gente de haber estado en contacto con gente lugareña enferma, claro, eventualmente haber asistido inclusive a su fallecimiento, y en estos casos obviamente se hace a cajón cerrado, más que nada porque existe esta posibilidad de transmisión, contacto persona a persona. Claro. Bueno, esto sería así en forma resumida los controles que tenemos que tener. Hay 3 hospitales en este momento que están preparados para recibir este tipo de pacientes. El hospital Cosmergerich, el hospital militar que está en el gobierno que está en la ciudad autónoma, y eso en particular porque hay una misión de paz de 11
personas entre ejército y gendarmería, y además tenemos también 2 industriales arroceros, en total se calcula que son 13, por lo menos los identificados en Sierra Leona, que son de nacionalidad argentina. Entonces, bueno, obviamente esta gente está en área endémica, y si llegara a venir a nuestro país, obviamente habrá que tomar los recaudos. Claro. En el caso particular del personal de salud, bueno, ante la sospecha, siempre con barbijo, con antiparras, ante la posibilidad de una salpicadura, guantes, y en la medida de lo posible, por lo menos una bata descartable como bota descartable, que son las que se usan para quirófano. Y obviamente el barbijo, y si es el microparticulado, mucho mejor. Mejor todavía. Digo, para normas de bioseguridad mínima, en particular para el equipo de salud. Bien. O sea que lo que no tiene, no sé si yo leí mal, estuve interiorizándome sobre el tema, pero esto es algo que no tiene cura y no hay un tratamiento específico. Usted me dirá si es así, doctor, o si estoy equivocado. Sí, está perfectamente informado. Lo que sí, mucha gente, en particular en área endémica, puede cursar esto en forma asintomática, claro, o oligosintomática. E inclusive los convalecientes de la enfermedad pueden anidar en el líquido seminal hasta por 7 semanas, o sea que de alguna forma también puede representar, independientemente de haber sorteado la enfermedad, para aquellos que obviamente la padecen y tienen la forma obviamente de sobrevivir, claro, una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, por esto que digo que la tasa de letalidad puede llegar hasta el 90%, morir 9 de cada 10 que enferman, sí, y entonces transformarse en una infección de transmisión sexual, en particular los convalecientes cuando ya se sienten en mejor estado clínico, y transmitir por vía sexual. Ajá. Y hasta ese detalle a tener en cuenta, en particular, no por ahí en nuestro país, pero sí en la zona donde en este momento está circulando el virus, y en particular ya nombré los 4 países. Claro, sí. Sierra Leona, que es el país que más casos tiene en África Occidental. Exactamente. Doctor, ha quedado clarísimo este tema y ha sido un gusto poder charlar con usted aquí al aire en Mañanas de Estudio. Bueno, desde ya lo mismo en cuanto a quien habla, con respecto a haber charlado con usted y con su audiencia. Y bueno, la semana que viene por ahí vamos a estar hablando de otra enfermedad que ya la tenemos en algunos países fronterizos, que es la fiebre chikungunya, que es transmitido por el mismo mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla. Exacto. Y si bien de alguna forma por ahí el mosquito en este momento no está circulando, empecemos a dar información en particular para estar protegido de estos mosquitos, como lo hacemos con el dengue, lo hacemos por fiebre amarilla, en particular a los que viajan a la zona de la Mesopotamia, en particular en Misiones, porque el virus circula en la selva, y desde ya esta nueva enfermedad, que también ha sido importada de África, y que ya este año, sin haber tenido ningún caso en el 2013, están notificados entre casos sospechosos y confirmados más de 360.000 casos en toda Sudamérica. Bien, un tema entonces preocupante que ayer justamente lo hablábamos aquí en Mañanas de Estudio. Doctor, nos reencontramos... Bueno, así que, la semana que viene vamos con esta fiebre chikungunya que produce el síndrome del hombre doblado por tanto dolor que genera por los obviamente dolores articulares, vaya la redundancia. Ajá. Doctor, será hasta la semana entrante entonces. Un gusto haber hablado con usted. Un gusto y buenos días. Buen día. Hablábamos de salud junto al doctor Roberto Simioli, como todos los miércoles.